Qué gusto saludarlos. Un nuevo programa, nuestro programa Es Vital, que hoy estará de verdad excelente, porque tenemos no uno, dos invitadas. El programa de hoy les va a encantar, como bien dice la doctora Gina. Bienvenidos a su programa Es Vital. Cada 21 de marzo el mundo conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que nos recuerda que la diversidad nos hace más humanos y que todas las personas merecen las mismas oportunidades para vivir con amor, respeto y dignidad. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética que forma parte de la vida de miles de familias. En México se estima que 1 de cada 700 nacimientos presenta esta condición, y detrás de cada número hay una historia, una sonrisa y un corazón lleno de sueños. En Jalisco muchas familias enfrentan retos diarios, pero también descubren una gran fortaleza. Gracias a la atención médica, la estimulación temprana, la educación inclusiva y el apoyo de instituciones y especialistas, las personas con síndrome de Down pueden aprender, trabajar, amar y construir una vida plena. El cuidado va más allá de la salud. Significa paciencia, acompañamiento, respeto y sobre todo creer en sus capacidades. La inclusión comienza con algo muy sencillo: mirar con el corazón, aceptar las diferencias y entender que todos tenemos algo valioso que aportar. Porque cuando una persona con síndrome de Down es incluida, no solo cambia su vida, cambia la de todos. Y bueno, este mes es un mes muy especial, por eso es que tenemos dos invitadas especiales, no una, dos, para aclarar todas sus dudas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Quiero dar la bienvenida a la doctora Olivia Higareda González. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es genetista del Hospital General de Occidente Soquipan, es de casa. Nos da gusto que tenga hoy el espacio para compartir con nosotros. Y a la licenciada Miriam Guadalupe Murguía Murillo, ella es jefa de la Clínica de Atención Especial del IF Jalisco. Qué gusto saludarte, Lic. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenidas, bueno, un tema interesantísimo porque vamos a tocar lo que es síndrome de Down. Y para lo cual vamos aclarando qué es el síndrome de Down, doctora. Bueno, el síndrome de Down es una enfermedad genética, de origen genético, clasificada dentro de las cromosomopatías. Cromosomas se llaman a los filamentos de ADN que todos tenemos adentro del núcleo, y esos filamentitos que se empezaron a estudiar pintándolos de determinados colores, entonces se llamaban, porque agarraban el color, se llamaban cromosomas. Todos los humanos tenemos billones de células en todo el organismo, ¿sí? Ojo, cerebro, riñón, hígado, y en todos tenemos la membrana del núcleo, la membrana de la célula, y luego tenemos adentro el núcleo, donde tiene ese material de herencia de nosotros, que se llama genoma, cromosomas o filamentos de ADN, ¿sí? Y entonces en estos cromosomas que debemos tener en pares, los humanos debemos tener en pares, 23 pares vienen del óvulo, 23 del espermatozoide, se unen, y entonces todos estos se llaman, de los más grande al más chiquito, se llaman 1, 2, 3, y los últimos que todavía se llaman sexuales son XX o XY. Y debemos tener todos, como decíamos, en pares. Y hay un cromosoma chiquitito, un filamento, ¿sí?, que muchas veces se viene de más, y esto es lo que da lo que se llama una trisomía 21, porque es el cromosoma llamado 21. También se cree que porque en algunas teorías que porque está pequeñito se alcanza a pasar más fácilmente, pero bueno, en general trae toda una gama de genes que participan en la formación de un ser humano, y este cromosoma que se viene de más, pues es lo que nos da el síndrome de Down principalmente. Pero también dentro del área médica, me faltaba decir algo importante, se clasifica dentro de las metabolopatías, porque el síndrome Down, con ese cromosomita de más, afecta el metabolismo de varias partes del organismo, ¿sí?, que da comorbilidades, y que son como hipotiroidismo, alteraciones del metabolismo del azúcar, hipertensión, etcétera, que hay que tratarse en este síndrome. Entonces, como que cubre una serie de patologías que se pueden prevenir y otras que, por ende, por el síndrome Down se presentan. Interesante, porque de repente podemos no tener la información, y ahorita la tenemos de viva voz de una especialista. Gracias, doctora, muchas gracias. Adelante. Cabe aclarar que el síndrome de Down no es
una sola, o sea, una sola tipología, sino hay varios tipos de síndrome de Down y estos se detectan con un estudio que se llama cariotipo. Si bien todos los chicos con síndrome de Down van a tener las mismas características físicas, es decir, ojos rasgados, lengua grande, suelen ser un poquito más chaparritos, un tono muscular un poquito más flácido, por así decirlo, o sea, un poquito más hipotónico, hiperelástico, eso no significa que sean el mismo tipo de síndrome de Down. El más común que se conoce es la trisomía 21, pero hay uno que se llama mosaicismo y otros dos que ahorita no recuerdo el nombre, pero este justo se detecta a través del cariotipo, según el cariotipo, y el resultado que da es el tipo de donde se fue esa mutación. Y eso sí es importante saberlo porque conforme se vaya haciendo el estudio son las características que va a desarrollar el niño más adelante, es decir, niveles de discapacidad intelectual, el tipo de cardiopatías que puede tener, entonces sí lleva a ser un poquito diferente. Por ejemplo, hay uno en específico que la discapacidad intelectual no va a ser tan evidente como lo sería la trisomía 21, pero la trisomía 21 es el más común cuando hablamos de síndrome de Down. Estamos en vivo y mucha gente ya estamos recibiendo sus llamadas y sus dudas que trataremos de aclarar todas. La primera es si se puede prevenir. Esta es una situación que pues mucha gente, sobre todo las que van a buscar ahorita embarazarse en los siguientes meses o algo, pues quieren saber si se puede prevenir esta situación. Bueno, primero hay que saber que esta enfermedad no se sabe precisamente la causa. Hay varias teorías, una de ellas es que haya una alteración en la distribución de los tiempos de este cromosomita que se vaya con los demás. Algunos dicen que es falta de unas proteínas que jalan a todos los cromosomas al mismo tiempo, que se llaman tubulinas. Todavía no se precisa a qué se debe. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad o un síndrome que se presenta en todo el mundo, ¿sí? O sea, no hay un lugar donde no se pueda presentar con las mismas características que cumplen los criterios diagnósticos en general este síndrome, y hay como 3 picos en los que se presenta más. 2 piquitos son en las edades en que las personas jóvenes tienen más relaciones sexuales, pero eso es como parte de. Pero esa patología se presenta como de unos 600 a unos 800 en general, y tanto igual para niñas como para niños. Y también algo importante es que esta trisomía, como les decía, que no tiene una causa, no es una mutación, hay que aclarar, es un material de más que se va en el ADN, ¿sí? Y entonces no se sabe para esta patología la causa, sino ya se estaría previniendo, pero bueno, algo que sí se puede dar es información a las parejas que seguido después de los 34, 35 años de edad, principalmente las mujeres, que sus óvulos ya los traen desde que estaban adentro de la mamá, ¿no? Y entonces se van envejeciendo, aunque la mamá esté muy joven, muy saludable, y entonces después de los 34 años de edad empieza a aumentar gradualmente el riesgo de tener síndrome Down. Y tenemos desgraciadamente mamás de 45 años que tienen bebitos con síndrome Down, pero esto no nomás es para las mujeres, también para los varones. Se da más que ese cromosoma de más se vaya por las mujeres, porque las tenemos bioquímicamente y fisiológicamente somos diferentes. Los hombres van produciendo los espermatozoides, pero también van envejeciendo, y entonces se va yendo de más ese cromosomita, y entonces también por edad paterna avanzada también. Entonces en las mujeres en general, después de los 34 años de edad, si no quieren tener un bebé Down, pues hay otras formas de la procreación, sí, que se deben atender, se deben informar, y para los varones es menos, porque hay más problemas de mutaciones, como son tener niños enanitos o niños muy largotes con cardiopatías por edad avanzada, pero también se puede dar por el papá. Bueno, y otra, perdón. Eso de la edad. Sí, que se vean muy jóvenes a esa edad, pero ya no es adecuada. Por ejemplo, hablamos de la persona femenina, la mujer, a 34 años más o menos, que empezamos a tener ciertos cuidados. En el hombre, ¿qué edad sería la...? En los dos, en general, en las mujeres en general, pero en los hombres se unen un poquito a ese grupo. Después de los 34 años de edad empieza. De los 35 en general para los problemas cromosómicos, que se van uno de más o uno de menos. Pero para el Down, específicamente en las mujeres, es cuando van cumpliendo los 34, se embarazan y a los 35 tienen un bebito. O sea, todavía algunas pueden llegar a los 35, pero ya a 36, 37, 40, pues esto va aumentando. Cuando son no hereditarios. Tenemos también, como decía muy bien la compañera, porque 95% tienen una causa, ¿sí? Que son accidentales, que se llaman hasta ahorita. Pero los otros son hereditarios, y el concepto, quiero simplificarlo, se llaman traslocaciones. ¿Qué pasa?
cuando un cromosoma, uno de los filamentitos de ADN, se rompe y se pega con un 21, ¿sí? Entonces hay translocaciones de distintos tipos, 14-21, 21-21, y dependiendo también si viene de la mamá o del papá, estas translocaciones pueden ser hereditarias. Y casi hay algunos casos en que todos van a ser o Down o van a ser abortos. Y entonces es muy importante, como decía la licenciada, la maestra, perdón, en hacerles el cariotipo. O sea, ahorita vamos a ir abordando eso, el estudio de ADN que se toma en sangre de esos filamentitos, y entonces se analizan varias células y que se ve si está la trisomía. Les decimos a los papás los riesgos de que esto repita si no tienen más de 34 años de edad, ¿verdad? Si están dentro de la edad adecuada. Pero si tienen cualquier edad, pero sale una translocación, entonces dependiendo el tipo, con quién se combinó el ADN y si es de la mamá o del papá, hay que pedirle cariotipo a los dos, en el otro no. Y aquí cariotipo a los papás para ver por cuál viene sin que ellos se sientan culpables, hay que cuidar mucho eso. Y en los que salga la translocación, entonces ver el riesgo de que esto repita en los siguientes embarazos. Y hay un pequeño porcentajito que son mosaicos, y eso es cuando ya se unió el óvulo y el espermatozoide, ya se empezaron a formar, y entonces una célula no se replicó adecuadamente, se va un cromosomita de más y da líneas celulares que se llaman de dos tipos, 46, ¿sí? XX o XY, o trisomía 21, ¿sí? En algún porcentaje de las células, puede ser en los ojos, puede ser en el cerebro, puede ser en el corazón. Entonces podemos tener un niño que tenga todas las características, o una niñita de síndrome Down, pero que le hacemos el estudio y su inteligencia es completamente normal. ¿Por qué? Porque ahí las células están normales. Que a nivel orgánico va a haber menores afecciones, se podría decir. Entre más pesada sea la carga, más dificultades a nivel biológico vamos a tener. Cardiopatías, hipotonías, situaciones de discapacidad intelectual. Entonces, en menor grado sea el nivel de síndrome de Down, mayor es el pronóstico en cuanto a desarrollo y en cuanto a apoyos que vamos a necesitar. Por ejemplo, el uso de ir a terapias, la frecuencia de citas médicas, si el niño va a tener que ser hospitalizado o no en los primeros días de vida. ¿En qué momento se hacen estos estudios para clasificar qué tipo, a ver si lo digo correctamente, de síndrome de Down tiene el paciente? Lo padre aquí es que ya ha avanzado mucho la tecnología, entonces antes tenías que esperar el nacimiento y a partir del nacimiento se hacía el cariotipo. Okay. Ahora ya se puede hacer desde la prevención. Okay. Si el ginecólogo denota que en este caso el feto viene con algún tipo de característica que es que ahí tengan más cortita la parte trasera, entonces se puede hacer por medio del líquido de la placenta de la mamá. Entonces se puede estudiar y desde ahí puedes determinar si el chico tiene síndrome de Down o no. El ginecólogo puede sospechar que, pero si no se tienen los recursos o si no lo creen importante, no se hace el estudio, el niño nace y automáticamente se le tiene que hacer este estudio. Desde el nacimiento puede ser. Sí, es una toma de muestra de sangre en donde se va y se analiza en el laboratorio tiene que ser un especialista en genética que se encargue de estudiar, justo como lo decía la doctora, los cromosomas, y a partir de ahí es cuando hace la agrupación y dice, este chico tiene este tipo de síndrome de Down, este chico tiene este tipo de síndrome de Down. De ahí es cuando ya se le da el diagnóstico al papá. Normalmente sí se esperan a veces hasta los 2-3 añitos, porque a diferencia de otros diagnósticos como el autismo, el síndrome de Down es evidente. Entonces, pues como es evidente, pues como papá dice, ya sé que tiene síndrome de Down, ya para que a lo mejor hago todo este tema, ¿no? Pero es importante, porque entonces tú determinas como especialista a cuántos especialistas va a tener que acudir la persona con síndrome de Down, porque desde que nace no solamente es acudir con el pediatra, es una cantidad y un cúmulo de trabajo en equipo del que se tiene que ver para poder hacer la atención integral de la persona con síndrome de Down. Y yo creo que eso es lo importante, mientras más pronto detectemos hacia dónde, pues yo creo que les puede ir mejor a estos chicos. Sí, justo. ¿Verdad? Yo quisiera aclarar algunos puntos desde el área médica. Nos han dicho los papás, vengo a que me digan qué grado de síndrome Down o qué tipo. No, clínicamente no hay tipos. Sí, en los cariotipos sí, tenemos 3 tipos de cariotipos o varios, pueden ampliarse más, varios. Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, el síndrome Down es el síndrome Down y comparten un conjunto de características clínicas, fenotípicas, etcétera, que se presentan y de riesgos que hay que prevenir en estos niños, ahorita los podemos mencionar, pero bueno, entonces ciertas características que vamos a encontrar. Como decían, se puede encontrar un síndrome Down al nacimiento, sí, pero no cualquier persona puede detectarlo, porque si vemos estos niños tienen un fenotipo menos grotesco,
chiquitos, recién naciditos, y entonces parecen como bebitos muy bonitos. Y eso les decimos, está bonito su bebé, está bonita. Pero la familia empieza a decir, cuando nace un bebito Down y nosotros, el neonatólogo, el pediatra, el genetista, a veces el ginecólogo, lo detectamos con ciertas características de síndrome Down, o sea, clínicamente, entonces lo decimos, clínicamente sí tiene los criterios, clínicamente va a entrar a este protocolo de manejo, sí, pero como les digo, son niños bonitos, a veces en la consulta privada, estos niños tienen muy buen tono, entonces dicen, no, pues se nació hasta grandote y con buen tono. En los hospitales llegan a nacer a veces entre peso promedio en general o bajito, o nacen como muy flaciditos, ¿sí? Como postura de ranita. Pero entonces la confusión es que uno les dice y uno tiene que verlo de manera multidisciplinaria y todos estar en sintonía lo que comentamos para la información que vamos a dar. Generalmente en hospitales, bueno, privados o cuando nace el bebé, lo damos, el pediatra dice que sospecha y los genetistas somos los que damos la cara de decir, yo sí lo confirmo clínicamente, ¿sí? Ya para confirmarlo a nivel laboratorio, bueno, ya es con el cariotipo. Entonces yo sí lo considero que es un síndrome Down y desde que nace, pero tenemos bebés en los que desde antes detectaron higroma quístico, que es una bolsita, acortamiento de los huesitos largos, peso bajo, cardiopatía, y entonces varias cositas, pero bueno, si hay una preocupación de los papás por antecedentes familiares, por la edad, por lo que sea, y quieren hacer un estudio, se puede hacer una prueba que se llama una prueba de ADN no invasiva, que es el cariotipo, sin puncionar a la mamá para que no haya riesgo de que se pierda el bebé. Y entonces después de la semana 10 se hace y se analiza, y se ve como en 10 a 15 días si tiene un cromosoma de más. Pero se debe corroborar al nacimiento. O sea, tomarle ese cultivo, es un cultivo de sangre que se toma inmediatamente cuando nace el bebé, porque a veces hacen sepsis, bajan de peso, se deshidratan y no se puede tomar la muestra y el cultivo tarda como un mes en tenerse el resultado. Pero desde ahí les vamos diciendo a los papás y vamos viendo si entran a un protocolo de tamiz metabólico ampliado, que todos deben ser, o el básico, sí, que es una probita del talón, y luego también tamiz auditivo entre el primer mes, y luego se hace, todos los bebitos con Down se les toma ecocardiograma, porque se puede auscultar y se oiga perfecto, sí, y al rato vienen con problemas de cardiopatía que los pueden llevar a la muerte. Entonces, desde el momento se les escucha y además se les hace ecocardiograma y entran a todo el protocolo de pruebas de sangre generalizadas, biometría hemática, química sanguínea, y estos bebitos tienen más riesgo que la población general, como 20%, de tener hipotiroidismo congénito. Y entonces eso les daña su cerebrito y hay que tomarles también pruebas funcionales tiroideas completas que no vienen en el tamiz básico. Todo esto pues para ofrecer la mejor calidad. Algo importante es dar una asesoría genética a los papás lo más temprano posible, porque si damos una información certera, entonces los papás más pronto se abocan al manejo, se adhieren al manejo de su niño. Si empiezan a notar así como titubeos, entonces ellos buscan mucha información y a veces van con charlatanes que les ofrecen curarles. Hemos tenido casos que les han ofrecido por cierta cantidad curarles el síndrome Down, que nosotros, si hubiera algo para curarlo, no tendríamos inconveniente. Pero hay otra cosa importante que mencionabas de la variabilidad. Hay que tomar en cuenta que tienen un cromosoma de más, ¿sí? Que está alterando el metabolismo, pero que tienen toda una carga genética normal. Y eso hay que decírselos a los papás, porque entonces en el sistema de defensas, en la talla, pueden dar una variabilidad diferente. De modo que unos niños con Down sí hablen, otros a veces no, unos sí caminen, otros no caminen, etcétera. Pero todo es para dar un manejo integral lo más pronto posible. Regresando, doctor, es que yo siempre les digo, en la mayor parte de cuando ya tenemos una situación o una patología, el tema de la prevención, el tema del estilo de vida saludable, yo en este momento lo que diría es la importancia de un buen control prenatal, que vayan con su médico para que a tiempo se detecte y si ya se detecta, llegar a forma temprana todos los consejos que ustedes nos dan hoy, ¿no? Sí, no, y es exacto, es justo la decisión porque tiene que ver muchas cosas o vertientes como familia, de hecho desde el duelo, ¿no? De saber que el síndrome de Down es una condición que tiende a ser discapacitante, ¿no? Y justo también no decimos esto como para las personas que tienen hijos con síndrome de Down se asusten, claro que no, es porque justo se tiene que hacer una atención integral, no hay mejor atención que la atención integral,
que está compuesta por todos los aspectos que conllevan a la atención de una persona con discapacidad. Entonces, en el caso del síndrome de Down, no es una aislada, no es una condición aislada de que ya lo tuvo el genetista y solo lo va a tener el genetista. No, es, o ya la tuvo el pediatra, que la haga el pediatra. No, es una cantidad de expertos que saben desde su expertise y que tienen a abonar muchísimas cosas para que sea una salud integral del niño, ¿no? Desde como mencionamos, bueno, ya vimos que el tono muscular es el correcto, el adecuado para su edad, ¿no? Pero ¿sabes qué? Vio algo raro en corazón. Entonces no te quedas ahí, papá, vamos entonces al cardiólogo, nos enfocamos con el cardiólogo porque esa es la situación, ¿no? Entonces es como decir, bueno, mi hijo tiene síndrome de Down, también no esperarme, como dice la doctora, ya a los 3 años ya sé que es evidente, no, porque también tenemos que ver qué situaciones podrían venir, ¿no? A lo mejor es un niño completamente sano y nada más necesita sus chequeos de cada mes, cada 3 meses, pero no, a lo mejor el pediatra encuentra ciertas cositas, el genetista se encuentra ciertas cositas y eso nos ayuda como especialistas, incluso desde los que estamos desde el área de las terapias, a decir, mira, hasta aquí puedo llegar o hasta aquí le puedo dar material o ¿sabes qué, papá? Apóyame con esto o vamos con esto, ¿no? Porque luego a veces nos esperamos mucho tiempo o dejamos pasar mucho tiempo que es vital para el desarrollo del niño, que es lo que queremos, que el niño se desarrolle acorde a sus necesidades. Es vital. Vamos a seguir hablando de esto y más para todos ustedes desde Canal Parlamento. Los esperamos, regresamos con ustedes. ...2021... Bicentenario de la Armada de México. Después de la consumación de la independencia y tras la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la regencia recién creada y presidida por Iturbide creó el 4 de octubre de 1821 4 secretarías de Estado: Negocios y Relaciones Interiores y Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda, y la de Guerra y Marina, dando así inicio a la Armada de México. A lo largo de la historia, la Armada de México se ha distinguido por participar en diversos combates para salvaguardar la soberanía nacional. Ejemplo de ello son el conflicto con Texas entre 1830 y 1845 y la invasión de Francia en 1838. Durante la Guerra de Reforma, integrantes de la Armada defendieron los principios liberales de la Constitución de 1857. Durante el Porfiriato, se adquirieron buques de guerra y fue creada la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, lo que significó un avance significativo para la Armada Nacional. Conformada por unidades de superficie y aéreas, así como la Infantería de Marina, esta bicentenaria institución se ha consolidado por su labor de defensa exterior y por coadyuvar en la seguridad interior del país en el mar, el aire y la tierra. El decreto para incluir 2021, Bicentenario de la Armada de México, en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco, fue publicado el 5 de octubre de 2021.
Hola, soy el doctor Gerardo Luna. Y yo, la doctora Georgina Alcázar, en tu programa Es Vital, Un espacio dedicado a tu salud y tu bienestar. donde médicos, expertos y especialistas te darán los mejores consejos para vivir mejor. Todas tus dudas se van a aclarar por estos médicos especialistas y vamos a tratar mucho la prevención porque estamos en Es Vital. No te lo pierdas, estaremos todos los jueves 5 de la tarde por canal 17.3 de Televisión Abierta, Canal Parlamento. Y por todas nuestras redes de Canal Parlamento te esperamos en Es Vital. Y bueno, nuevamente regresando con ustedes, dando continuidad a este tema tan interesante y mucho por aprender. Ahorita en lo que platicábamos, pues ya tenemos el bebé, ya creció, ya hicimos todo el equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Jalisco hoy con nuestros niños? ¿Cómo van creciendo y cuándo ya son adolescentes y adultos? Okay, yo creo que el primer enfoque y lo que nunca hay que perder es que necesitamos las terapias. O sea, las terapias o el enfoque interdisciplinario, ese nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona con discapacidad tenga un desarrollo integral. Entonces, en el caso del síndrome de Down, la vida independiente sí se logra, pero hay que recordar que dentro de la discapacidad hablamos cosas que se llaman ajustes razonables, que son todos estos protocolos y estos cambios que hacemos dentro del entorno para que la persona pueda ser lo más independiente posible. En el caso de los chicos con síndrome de Down, toda su vida van a requerir ajustes razonables, ya sea por situaciones auditivas, ya sea por situaciones de lenguaje, ya sea por situaciones intelectuales, ¿no? Entonces, la terapia no es una herramienta que vamos a decir, se acaba a los 5 años, se acaba a los 10 años. No, las terapias incluso pueden llevar hasta la vida adulta. En el caso, por ejemplo, que a mí me ha tocado trabajar con adolescentes, trabajamos a veces incluso lo que es la norma social de una novia, o sea, cuánto dinero tengo, porque es importante el trabajo, ¿no? Desde ahí, no eres un niño eterno, o sea, quieres tener una novia, pero ¿qué implica tener una novia? Claro. Implica tener un trabajo, implica tener una casa, implica tener responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando los papás nos permiten hacer toda esta parte de llevar al chico hacia un entorno sociable, se vuelve muy padre. Ajá. Pero también parte mucho desde la aceptación a tener un hijo con discapacidad. Es decir, es mi hijo, lo quiero sin importar las situaciones y estoy dispuesta a caminar este camino, ¿no? Porque es pesado. O sea, la verdad, cuando tú entras a este mundo de la discapacidad, tienes que ver ajustes, tienes que ver leyes, tienes que ver normas, tienes que ver con el estado de salud, pero cuando ves todo el camino que has recorrido y ves la pena cuando ves a tu chico, no sé, ganar medallas porque es atleta paralímpico, cuando ves que es independiente, que puede vivir solo, digo, en Ciudad de México ya se usan mucho estas casas asistencialistas, en donde los chicos con síndrome de Down viven solos, también cuando se toma esto, por ejemplo, hay muchos que luego son influencers y tienen una muy buena adicción, estudian de manera adaptada. De hecho, en Querétaro tenemos programas universitarios por parte de, creo que de la UVM, donde es una universidad adaptada. Si bien nos ven los mismos contenidos que los chicos por el tema de la discapacidad intelectual, sí les permiten que vivan este enfoque social. Entonces también se habla desde los trabajos con derecho, o sea, decir, vas a tener una caja de ahorro, vas a tener un fondo de retiro, o sea, sí, el derecho. Entonces, hay mucho por delante y sobre todo en Jalisco se vienen muchas cosas por delante, pero es tener en cuenta que es un camino que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Y que vamos de la mano tanto especialistas como familias. Nadie puede ir uno contra otro, o sea, no nos podemos pelear en este momento, ¿no? Es como todos vamos juntos y todos sumamos para la vida y mejorar la calidad de vida de chicos. Oye, conozco actores. Buenos actores y guapos, por ahí andan haciendo sus novelas y todo. Uno de hecho creo que ganó un Oscar, o sea, hace 2 años hubo un actor con síndrome de Down que ganó uno de Hollywood, que ganó un Oscar. ¿Qué quiere decir? Que con el apoyo de todos y de todas podemos impulsar a estos jóvenes a que, bueno, si tienen un tema de salud, pues salir adelante y que tengan una vida lo más pleno y lo más autosuficiente posible, ¿no? Sí. Algo muy importante es, primero, tomar en cuenta que, como mencionaba yo, reitero que sí es una enfermedad, una patología que hay que reconocer, un problema de salud,
¿sí? Porque si tiene un problema, ¿cómo lo vamos a abordar? Si despatologizamos lo que es patológico, entonces, pues, ¿cómo tiene derecho a la atención multidisciplinaria? Se le estamos quitando ese derecho. Entonces, sí tomarlo como un problema de salud, pero sabemos que si se atiende desde las primeras etapas de vida, los primeros 2 años, que son los que hay que pegado al pediatra, consulta cada 2 meses, hasta que llega a los 2 años, ¿no? Y luego todas sus vacunas, todo multidisciplinario con todos los especialistas, pero algo muy nutricional, etcétera, algo muy importante, ver quién se va a quedar a cuidar ese niño. ¿Sí? ¿Quién va a ser el padre, tutor, responsable? Porque tenemos aquí, decimos, hay que caminar juntos, se oye muy bonito, qué padre, sí. Y entonces, y a veces alguien abandona el camino y alguien le sigue, ¿no? Y entonces, por si dijéramos, hay que llegar a una meta, subir escaleras, y lo vamos a subir en grupo con este niño con Down. Entonces, si van en familia, pues entonces muchas veces se queda la mamá solita, y no tengo nada en contra de los papás, es lo que pasa. O la abuela materna o paterna, se quedan con ellos, también a veces los papás. Pero entonces, en las instituciones a veces lo que hacemos es como regañar o decir al papá, sí le está haciendo esto, como parte del protocolo. Entonces hay que ser muy sensibles en ver cómo se está manejando esto, quién se está quedando legalmente con este niño para que suban los dos. No se vale que tengamos un niño que sea una estrella, que qué bueno, pero que el cuidador o cuidadora pues sea hipertenso, diabético, con vida personal abandonada, depresión, ¿sí? Entonces, en conjunto. Y hay programaciones sistematizadas que nos faltan mucho por hacer, pero sí se puede trabajar en eso, como dice la maestra, ya en varias partes de la República. Nosotros seguimos mucho los programas que hay en España para independizar a estos jóvenes. No todos logran independizarse, pero algunos ya pueden vivir solitos, manejar cambios, hacer sus compras, cocinar, todo eso, ir a la universidad. Pero algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es que son seres sexuados, ¿sí? Y entonces, según algunos estudios, los niños con Down, la mayoría son infértiles, entonces hay que hacer estudios que se aterrice bien si de veras son fértiles, y las niñas son fértiles por lo general, y que hay más deseo sexual en los niños y adolescentes, varones, que en las niñas, ¿sí? Pero seguimos teniendo embarazo de adolescentes que no tienen Down por personas de más edad, de más de 50, y esto no deja de pasar en las niñas con Down, porque por lo general, si los niños Down son infértiles, pues no las van a embarazar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que pues no son capaces de tener un niño o una niña que puede llegar a término y que no van a saber cómo manejarlo. Es otra carga más para el cuidador o la cuidadora. Entonces, ver que tienen que vivir su vida sexual plena. Entonces, sí, me preocupó mucho lo que ahorita mencionó. Me gustaría que invite a quienes hoy nos ven a no caer con charlatanes, a que se dirijan. Esto es como no automedicarse, ni lo que te dijo la comadre, la verdad. Claro. Esto es ir con tu médico. Me gustaría que invite a la población a no caer en este tipo de riesgos, porque se pueden presentar y ante una situación de desesperación o de desconocimiento, pues pueden caer, ¿no? Ajá, entonces lo que nosotros hacemos, decimos que tengan información científica, que si tienen alguna duda pueden acudir al Hospital General de Occidente, consultorio 21 y 22, y nosotros les podemos atender para dar información generalizada en la etapa que vayan de la atención de su niño con Down o sospecha de niño Down, porque a veces se pueden parecer y no lo son. Sí. Y nosotros, bueno, como también soy sexóloga, tenemos un programa muy bueno que arrancamos hace 7 años, es el único ahorita en el país, para prevención. En Jalisco lo tenemos. Ajá, prevención de abuso en niños con discapacidad, que lo tenemos para niños normales y niñas, pero también para niños con Down. Y entonces nuestros niñitos de 7, 6 añitos van a una serie de pláticas, juegos, empoderamiento de su cuerpo, dándoles con un lenguaje para su edad, cómo defenderse de personas que los pueden llevar al abuso sexual, porque casi siempre el abuso en niños no es por convencimiento, no es una violación. Entonces cumplen su programa, se les da también las pláticas a los cuidadores y entonces ya con eso pues ya avanzamos mucho. Y luego también se les habla sobre ya el noviazgo, como dicen, la prevención de ITS, ¿verdad? Como para que vivan su sexualidad, porque estos niños sí se enamoran, sí, hay algo de desventaja cuando ellos se enamoran y quieren socializar con todo el mundo, son muy sociables y entienden del amor, de las caricias, del cariño, pero sí pueden caer también involucro en la adolescencia de alguien que pueda abusar de ellos.
y se pueden enamorar de las niñas Down, los niños y las niñas, y se pueden hacer como tipos de convivencias para que ellos convivan y tengan esos encuentros, que tengan el derecho a esos encuentros, porque si no lo viven, se van a la depresión estos niños, ¿sí? Y dejan de comer, se enferman más, etcétera, no socializan, son niños tristes. Pero sí hay algo que tomar en cuenta, que muchos de estos niños, niñas, también se van a enamorar o les van a gustar la población normal. Y entonces hay que tener también prevención para avisarles, pues, con quién pueden relacionarse más fácilmente, porque pues si no van a sufrir ese desencanto, ¿verdad? Que no sean bien tratados. Pero para eso también tenemos esas pláticas. ¿Son realidades, doctor? Son realidades. No, la verdad es que de repente pareciera que no existe. Entonces, qué bueno que nos abren los ojos en todos los sentidos. Ahora bien, a mí me gustaría preguntarles, ¿todos los niños con síndrome de Down tienen derecho a la atención en el DIF, en su equipa? ¿Qué necesitan? Sí, bueno, en el caso de la clínica Down, nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los servicios que ofrecemos es el servicio a médico de rehabilitación, pediatría, genética y estudio de cariotipo, además de las terapias. Les pido paciencia porque a veces tenemos muchos usuarios. De hecho, ahorita niños con síndrome de Down atendemos aproximadamente a 300 y van desde los 44 días de nacido hasta los 14 años con 11 meses. Entonces, pues sí tenemos alta demanda, tengo poquito personal, entonces más bien ténganme paciencia para poderles abrir como a todas las... Nosotros nos encontramos en Avenida Fray Antonio Alcalde, 1300. Nosotros, para poderlos atender, tiene que pasar un primer filtro, que es acudir a trabajo social. En trabajo social les hacen la cita para la primera entrevista. La verdad, yo recomiendo mucho esta orientación porque les digo, ya tenemos como todo para atender al niño con síndrome de Down. La verdad, nada más que en el tema de capacidades, pues sí estamos un poquito rebasados, ¿no? Porque sí somos muchos. Sin embargo, también de parte del sistema de DIF, están también los centros de discapacidad intelectual y autismo. Digo, el síndrome de Down entra porque tienen una condición que también es la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces también los centros que tienen esto, en DIF Guadalajara, y creo que también se va a abrir uno pronto en Tepatitlán. Entonces también ellos van a hacer la atención de chicos con síndrome de Down. La única diferencia de mi centro a otros centros es que yo cuento con el área médica. Y la verdad, ahorita que yo lo he visto, cuando trabajas de la mano se hacen cosas increíbles. Digo, a mí me queda mucho el caso de una niña chiquita de, no sé, unos 50 días, no es cierto, tenía 3 meses, pero se veía de 50 días, súper chiquita, moradita. La pediatra me dijo, tenemos que hacer algo porque algo no está bien, véala la coloración, véala la. Bueno, hicimos trabajo interdisciplinario con hospitales civiles. La niña estuvo 1 mes internada porque resulta que traía algo en el corazón. Su corazón, sí, traía una situación en el corazón, no se lo habían detectado. Afortunadamente llegó a Clínica Down, afortunadamente nos movimos rápido. Digo, agradecidísima con el personal que tenemos, porque se me acercaban y me dijeron, no nos podemos quedar sin hacer nada. Y dije, pues sí, es cierto, o sea, y justo son esas cositas que yo les digo, a lo mejor parece sencillo, porque en este caso la mamá venía de Autlán y la abuelita decía, pues me dicen que le pongo el oxígeno y yo se lo pongo. Y la pediatra me decía, no, pues con oxígeno no va a tener nada más, o sea, y también, exacto, sí, justo, no estamos priorizando su calidad de vida. Entonces, al final se hace este enfoque, ¿no? Entonces, la importancia de chiquitos. Ajá. Ahora bien, dices 14 años, ¿cuántos días? 14 años con 11 meses y de días atendemos a partir de los 45 días de nacimiento. Perfecto. ¿Y qué pasa con ellos y ellas después de esa edad? Lo ideal es que se vayan al Centro de Capacitación Laboral también de DIF Jalisco, que se haga esta vinculación. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque los papás, cuando va creciendo el niño, creen que ya no necesita terapia. Por eso les digo, no, esta nos acompaña toda la vida, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, van saliendo de los servicios. O sea, ya no van, exacto, ya no van tanto a terapia, ya no quieren ir a la escuela, ya no, y tienen que seguir yendo, porque hay algo que se llama proyecto de vida, ¿no? Entonces, el proyecto de vida tiene que ver qué esperanzas, qué alcances tenemos. Claro que hay varios programas complementarios, el deporte adaptado, el ir a instituciones, por ejemplo, como Córdica 21, que apoyan a la elaboración de productos, ¿no? Pero aún así el desarrollo intelectual sigue, ¿no? Hay una mayor predominancia en Alzheimer en adultos con síndrome de Down. Y esta razón es porque ya no se le da el desarrollo cognitivo. Son niños que necesitamos todo el tiempo estar estimulando cognitivamente. Si no vamos a terapias, mamá, ponlo a leer, papá, ponlo a insertar, papá, ponlo a que limpies el cuarto, que acomode los calcetines, actividades que todo el tiempo estén cognitivas activas. Porque si no, en una vejez vamos a tener mayor predominancia a un Alzheimer.
Entonces, si queremos que el chico siga participando en la vida sociable, todo el tiempo tenemos que estarlo involucrando temas sociales y que impliquen el desarrollo Y cognitivo. además él se va a sentir bien, él o ella se va a Claro, sentir bien no que se está frustra participando. porque sí, él va viendo que sí tiene ciertas habilidades Sí. con las que puede desarrollarse en la sociedad. Sí. Ujú. Esto es en DIF, en Soquipa. En Soquipan, pues puede ser desde antes de nacidos, sí, ahí atendemos. Si no tienen IMSS, pues ya se inscriben ahí, todos sin costo, pero si tienen IMSS o ISSSTE, bueno, pagan su consulta, también tienen derecho, porque a veces las instituciones también están muy saturadas, entonces desde antes del embarazo, desde el nacimiento y toda la vida, o sea, toda la vida podemos atenderlos, y pues ahí sí tenemos menos capacidad de pacientes, entonces estamos ávidos de que lleguen, nada más que nosotros no somos médicos de primer contacto, entonces si nos los derivan, ahí estamos con las puertas abiertas, y lo que tienen que hacer es acudir de lunes a viernes, ¿sí? Desde 8 de la mañana a 2 de la tarde, consultorio 21 y 22 del Hospital de Soquipan, y si es alguna emergencia, pues ya es por medio de alguna vía que se traslade con nosotros, ya lo vemos en hospitalización, en urgencias, donde se nos diga, y ya le damos continuidad. Y algo muy importante que dice la maestra, es cierto, toda la vida, porque quiero hacer ese énfasis, tienen que estar haciendo algo, como todos, tenemos que estar haciendo algo. Ya de por sí los niños con Down tienen más riesgo de tener Alzheimer. Algo muy importante, quitarles los ordenadores. Se está viendo ahorita que los ordenadores que están utilizando los niños en general están disminuyendo, o sea, está demostrado 10 puntos de coeficiente intelectual. Los niños con Down ya lo tienen mucho más bajo y es un daño neurológico que va siendo progresivo, que claro que hay que estarlo trabajando para que sea menos, ¿no? Esto, contando con que hay genes de otros genes, la vida, calidad de vida, todo holístico, no todo el conjunto lo que participa en esto puede ayudar, pero el celular pues se lo dan mucho al niñito para entretenerlo, ¿sí? Entonces no deben usar el ordenador los niños para que no caigan en esto, a enseñarlos a socializar y no que acaben siendo agotadamente la mamá, el papá o el cuidador los que llevan todas las terapias, porque a veces van a tantas terapias que ya no van a la escuela, que ya no van al deporte, y entonces los niños bajan en esos niveles, vayan mal en la escuela, los papás los regañan. Estamos hablando en especial de Down, pero pasa también en los otros niños, y entonces ¿qué pasa? Se cansan las mamás y de estar haciendo toda la terapia que les tocaba, entonces también que jueguen con ellos, pero que ellas también busquen nos pueden pedir información para recrearse, porque la diversión también es muy importante, y si la mamá, el papá, el cuidador no se atienden, no van a poder atender a ese niño, niña, adolescente con síndrome Down. Importantísimo, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucho que hablar de esto y quizás vamos a invitarlas a otro programa porque muchas gracias. hay mucho que platicar. Muchas gracias. Y agradecemos mucho su presencia, gracias por esto que nos regalan, Muchas gracias. porque esto se hace de corazón Sí. y aquí hay mucho corazón. Sí. Sí, mucho entusiasmo, mucha pasión. Doctora. Muchas gracias, agradecer, fue súper interesante y yo creo que vamos por más. Y mientras tanto, pues nos seguiremos tomando nuestro café. Hoy nos trajeron nuestro café de la sucursal La Flor de Córdoba, del Hospital Civil Viejo, así que les agradecemos mucho que siempre contamos con ellos. Gracias. Gracias a los que están detrás de cámaras y sobre todo ustedes que nos hacen el favor de su atención. Gracias por estar en el hospital. Nos vemos próximo jueves a las 5 y estamos también en redes sociales. Hasta pronto. Qué interesante.